Bueno, entonces, buenas tardes ahora a todos y de nuevo. Eh, yo la verdad que estoy muy contento porque, bueno, con todos los vicisitudes, todas las vicisitudes que depara este país casi diariamente, eh, este recomienzo, digamos, del trabajo de la educación corporal en una esfera en la que nunca estuvo, porque la educación corporal nació y se desarrolló en el ámbito público, todos lo saben, en el ámbito de la educación de la Universidad Nacional de La Plata, eh, y allí permaneció de algún modo hasta que yo me jubilé. Entonces, desde ese momento, este es el tercer año en el que estamos trabajando y ya con alguna gente nueva, como María Inés, como Joaquín Echagüe, Vicky Castorina. Martín Robiglio nos acompañó un poquito el año pasado y después tuvo que dejar, pero bueno, ya está de nuevo con nosotros. Lucas Álvarez, eh, en fin, no demasiado, pero el grupo ha crecido y, y también nos ha permitido este año, digamos, como otra posibilidad, que es lo que más me entusiasma de algún modo. El año pasado, por el acuerdo que habíamos hecho con quienes estaban en ese momento, trabajamos la educación corporal desde, digamos, sus conceptos centrales, sus cuatro teorías básicas, porque todos sabemos es un programa de investigación que trabaja como en cuatro líneas o cuatro direcciones totalmente articuladas, digamos, de un modo estructural, además, de un modo tal que no hay prácticas corporales sin cuerpo, pero no hay cuerpo sin prácticas corporales. No hay ninguna posibilidad de enseñar si no tenemos esos contenidos para enseñar, pero a su vez esos contenidos todo el tiempo están siendo revisitados, revisados, fundamentalmente porque es un programa de investigación, o sea, que no estamos traspasando o llevando a la práctica un saber ya elaborado, hecho, terminado, sino que estamos permanentemente elaborando teoría y a la vez eh, una tecnología posible para que esa teoría pueda, digamos, operar en el mundo, operar en los ámbitos que incumben a la educación corporal. Y obviamente, así como no hay cuerpos sin prácticas corporales, tampoco hay sujeto y tampoco hay prácticas corporales sin sujeto. Entonces, eso arma permanentemente la, la estructura con la que se maneja la educación corporal. El año pasado trabajamos, digamos, aislando un poco cada una de estas teorías bajo la pregunta de qué es la educación corporal. Trabajamos también, bueno, qué es en la educación corporal el cuerpo, qué es el sujeto, qué es las prácticas corporales, qué son las prácticas corporales, qué es la enseñanza en el marco de esa teoría. Espero que eso no nos haya inducido error, entiendo que no pasó, respecto de que se puede hablar de cuerpo sin hablar de las otras tres teorías, o se puede hablar de cualquiera de las teorías sin hablar de las otras teorías. Eso sería como hablar de sujetos sin el mundo, ¿no? Este, cuando la educación física en general trata de asir el cuerpo de alguna manera, yerra, por lo menos en mi opinión, yerra,
y creo que se puede demostrar que yerra, precisamente porque lo pone en un lugar primordial, porque lo aísla de cualquier cosa que pueda constituirlo como tal. No intenta asir ese cuerpo desde una dimensión de otredad, que es lo que nosotros proponemos que hacer y hacemos, ¿no? Y yo les decía que el crecimiento del grupo, de algún modo lo que pudimos hacer el año pasado con ese seminario, pero también con un grupo de gimnasia, ¿no? En el cual estuvimos trabajando de un modo distinto, si se quiere, a cómo trabajamos el seminario. Un modo más parecido a este que vamos a intentar este año. De todos modos, este año yo no diría que copia ninguno de los dos modos de trabajar que tuvimos el año pasado, sino más bien parece ser una conjunción de ambos, o por lo menos yo me estoy proponiendo que sea una conjunción de ambos. ¿No? ¿Por qué? En primer lugar, porque si uno se atiene estrictamente a la definición del seminario, el seminario es un modo de enseñanza que reúne a un maestro y a discípulos o estudiantes, o pongan ustedes el término que quieran, para hacer avanzar una investigación. Y si bien el año pasado, tanto en el seminario como quizás más concretamente, pero no por eso más, hicimos avanzar una investigación, este año vamos a poder trabajar, o yo intento que trabajemos, voy a hacer el esfuerzo porque trabajemos, haciendo avanzar varias investigaciones a la vez que parecen no tocarse, pero que tienen un asidero fundamental en hacerse en el seno de ese PIC y de acuerdo con las premisas y con las indicaciones que están en ese PIC. Si ustedes quieren, el seminario del año pasado sirve como para haber, digamos, establecido con un poco más, con más formalidad las teorías que organizan el PIC, de modo que este año nosotros podamos hacer operar esas teorías en investigaciones en principio y aparentemente diversas. E inclusive para el sentido común y no tan común para cierto sentido académico, uno pensaría, no, pero bueno, ustedes están investigando a la vez las relaciones del cuerpo con el concepto de acción en la historia de ese concepto, sobre el cual hay filosofías enteras tomadas, hay sociólogos que han hablado de eso, etcétera, etcétera, y a la vez están tratando de ver cuál es la lógica del propone. Pareciera como que estamos en un extremo hiper abstracto y en un extremo hiper concreto. Bueno, pero precisamente, y ustedes, si nosotros analizamos las grandes teorías actuales, digamos, se estudian desde el universo entero a aquello que es lo más pequeño que se puede encontrar, al punto de que el proceso de observación cumple un rol tal que se ha descubierto que justamente no hay la posibilidad de estudiar ningún objeto sin considerar ese proceso de observación. Y eso no solo en lo más pequeño, sino en
grande y obviamente también en nuestro mundo. Entonces, esa es la potencia que ha llegado a tener esta teoría. No es una cosa que es mi teoría, es la teoría que hemos podido lograr a partir de las investigaciones, pero es eso. El problema es que todavía no hemos demostrado eso, precisamente. De eso se trata este año, por lo menos. La forma de este año, el modo de este año, también fue pensado, de alguna manera lo fuimos elaborando entre todos, para considerar el tiempo y los intereses de ustedes. Que no es una cosa menor, no es una cosa banal. Primero porque estamos en un mundo y en un momento y en un país en el que el tiempo se gasta, y está bien decir así, se gasta, básicamente en trabajar. Y no hay muchas posibilidades de otra cosa porque los cintos aprietan, por lo que sea, pero todo se ha convertido, ¿no?, en una cuestión de trabajo. Y eso yo no creo que sea, digamos, solo por los embates eh, últimos del neoliberalismo, etcétera, etcétera, sino que me parece que hay en la ideología misma de concebir que el trabajo es bueno, que el trabajo es salud, que haríamos sin trabajar, etcétera. Hay, digamos, elementos simbólicos que habría que considerar también para ver por qué, si nosotros pensamos que la educación en este momento se está pensando, y no solo por el neoliberalismo, como una educación para que la gente salga a trabajar, tenemos casi todo dicho, ¿verdad? Entonces, esas cosas también nosotros las tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en educación corporal. Y lo mismo pasa con la cuestión de los intereses, porque para muchos de ustedes los intereses están en directa correspondencia con el trabajo. Y se han hecho la posibilidad, si quieren, han tenido un poco el privilegio, más allá de todo, de, de, de tratar de trabajar haciendo aquellas cosas que de alguna manera les interesan, pero que por supuesto son diversos, distintos. Y a mí me parece que este modo intenta, por lo menos, y iremos viendo los ajustes que sean necesarios a lo largo del año, para responder a ese tiempo y a esos intereses. Pero a la vez está el tiempo y está el interés de la educación corporal. Y en este tiempo, en este momento, así como creo que fue sumamente necesario y creo que se puede demostrar que no se podría haber hecho de otro modo, dar un largo rodeo teórico para poder decir algo en las prácticas, visto el enorme fracaso de todas las investigaciones que tratan de ir a ver qué verdad hay en las prácticas y vuelven de nuevo, o sea, claro, si vuelven de nuevo, y vuelven con las manos vacías porque en la práctica no hay ninguna verdad. La práctica es lo que decían los griegos, es practar, es lo que pasa. Y sin una teoría es imposible
no ya entender, sino decir algo de las prácticas, orientar esas prácticas, orientarse en esas prácticas. Entonces, así como yo creo que fue necesario ese largo camino para encontrar la consistencia teórica, digamos, los sustentos lógicos que hacen a que una teoría pueda verdaderamente ser operativa. Creo que este es el tiempo de pensar de algún modo más experimentalmente. Si ustedes quieren, es así. Y será tarea también de nosotros discutir qué es trabajar experimentalmente en una disciplina que, pese a ser muy crítica del, del pasaje famoso de la educación física a las ciencias sociales, obviamente no está trabajando con elementos, digamos, físicos. Entonces, habrá que discutir eso. ¿Qué es experimentar en este campo? En el campo social. Entonces, bueno, digamos que eso sería como la causa final, el telos aristotélico, digamos, ¿no? Desarrollar la teoría, pero en términos de probarla en los ámbitos que le incumben. Ese sería. Experimentar no significa en absoluto dejar de hacer teoría, por el contrario. Del mismo modo que teorizar nunca es sin experimentar. Tenemos poca formación en relación con lo que son los experimentos mentales. Pero bueno, también vamos a tener que ver que esos experimentos sí se han hecho en el proceso mismo de elaboración de la teoría. Y que hubiera sido imposible si no se puede hacer. Entonces, en todos los ámbitos, probarse, decía yo, en todos los ámbitos que le incumben en tanto constituyen, digamos, objetos que le incumben. En tanto que entran dentro de aquel objeto que la teoría ha decidido que es su objeto. Los objetos no son previos a las teorías. Las teorías definen los objetos. Y en ese trabajo de definir los objetos, hay que empezar a pensar qué cosa entendemos nosotros por objeto científico. Porque el objeto a priori, el objeto que existe independientemente del sujeto, es el sujeto que podía pensar una ciencia y que puede haber tenido una cierta vigencia, una fuerte vigencia quizás, hasta el siglo XIX. Para el siglo XIX, cito a Heisenberg, la naturaleza no era más que un transcurso regular en el espacio y en el tiempo. Es un lindo libro, el de Heisenberg, que bueno, muchos de ustedes ya lo han, lo han tenido entre las manos y lo han inclusive leído, pero es sumamente interesante. Yo ahora no me acuerdo el nombre, pero es algo así como el estado de la naturaleza en la física actual, una cosa así. Y dice precisamente, ¿no? Pero dice eso justamente para decir que ya no es así. Eh, claro,
Pero según lo que yo decía, vamos desde el mínimo análisis de lo que ocurre en una cancha de voleibol, a las relaciones del cuerpo con el humanismo, a las relaciones del cuerpo con esta cultura que ahora se llama de la dopamina, pero que es, es la cultura del bienestar inmediato, de conseguir los logros inmediatamente, etcétera, que no es nueva tampoco, va teniendo distintas formas, pero no es nueva. Parece inconmensurable. Nuestras investigaciones ojalá sean inconmensurables, ¿no? Y ojalá no tengan fin, porque en el momento en que nuestras investigaciones lleguen a su fin, como PIC, por definición, habremos fracasado. Un PIC que encuentra su verdad, colapsa, ¿no? Pero eso no significa que el objeto no tenga límites. El problema que tendríamos que empezar a considerar, que creo que de algún modo estamos familiarizados con eso, pero bueno, hay que considerarlo todavía, hacerlo carne, digamos, hacerlo nuestro, es que cuando el objeto está en el sujeto, cuando no se puede separar del sujeto, cuando está, por decirlo así, inmiccionado, inmixer sería en el sujeto, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es el límite del objeto de la física, por ejemplo? Cuando Einstein dice, todavía, allí por 1920 y algo, la física está para decir lo que la naturaleza es, el objeto todavía está separado del sujeto. Pero en el mismo momento, Bohr le responde, la física está para ver qué puede decir de la naturaleza. Y entonces, el objeto de la física, que era hasta ese momento un universo bastante limitado, podríamos haber, digamos, limitado al sistema solar, se hizo tan inconmensurable como para que se esté preguntando si el mundo tiene o no tiene límites, etcétera, etcétera. Entonces, del mismo modo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objeto del psicoanálisis? Freud pensó el inconsciente como lo natural reprimido. Pero Lacan, sin abandonar el psicoanálisis, vino a decir que era el discurso del otro. Entonces, ¿cuál es el límite del objeto del psicoanálisis? Otra vez. ¿Y cómo concebimos nosotros un objeto científico, verdad? Si lo concebimos como un objeto que es externo al sujeto y que está ahí para que nosotros descubramos su verdad, lo vamos a considerar de una manera. Y si lo consideramos inmiccionado en nosotros, lo vamos a considerar de otro. El cuerpo que nosotros investigamos hoy no es en absoluto el cuerpo que investigábamos en el año 94. Estoy hablando de 30 años atrás, estoy hablando de siglos, estoy hablando de 30 años atrás. Y no sé si va a ser el cuerpo que investiguemos el año que viene. Porque todo el tiempo, digamos, nuestro objeto se amplía porque se amplía nuestra investigación. Los objetos no están ahí para que la investigación diga su verdad. La investigación crea sus objetos de investigación.
los objetos y los campos de investigación en ciencia, ¿no? Son creaciones teóricas, son creaciones de la teoría. Yo les decía recién que la educación corporal, digamos, trabaja con esos 4 objetos o 4 teorías que son el cuerpo, el sujeto, las prácticas corporales y la enseñanza. Y he escrito por ahí, ya no me acuerdo cuándo, pero lo hemos dicho muchísimas veces, que fue necesario desplazar su territorio, el territorio tradicional y los métodos de la educación física para poder hacer emerger esas 4 teorías, para poder hacer emerger la educación corporal con la estructura que tiene, ¿no? El cuadro que ponemos en el protocolo del PIC, que incluimos en el protocolo del PIC, de alguna manera no los agota, pero da cuenta de esos desplazamientos. Y si ustedes los leen con atención y lo piensan, son desplazamientos radicales. No es una reforma, no es un cuerpo que de físico se vuelve psicofísico, no es un movimiento que antes era mecánico y ahora se le agrega un sujeto porque ahí está. ¿No? Son cambios muy fuertes. La pregunta sería si entonces nosotros tenemos que abandonar el campo de la educación física, de la educación del cuerpo, o sea, llamarlo así, porque entonces estamos investigando otra cosa. Y yo creo que no estamos investigando otra cosa. Del mismo modo que uno podría decir, bueno, en 1900 de la física newtoniana empezó a quedar casi nada. Y hoy nada, hoy no queda nada. Y sin embargo, no por eso el viernes viene Juan Martín Maldacena, nosotros pensamos ir a escucharlo si podemos, hablando de qué? De física. Y yo les puedo asegurar que ni un concepto newtoniano va a estar presente en esa conferencia. Entonces me parece que también este año podríamos empezar a revisar varias de las cuestiones que tenemos, digamos, incorporadas como para pensar la ciencia. La teoría, el método, la teoría de la experimentación, la teoría de la práctica, el objeto, el campo. Porque hay mucho digamos, Rosenblum y Kuntner le diría de newtonismo, o mejor dicho, Rosenblum y Kuntner le dirían de newtonianismo y Lakatos lo corregiría y diría no, newtonismo. No se trata de lo que hizo Newton, sino de lo que se interpretó, lo que los filósofos interpretaron que hacía Newton, ¿no? En fin, el trabajo que nos proponemos este año es pensar la educación física sin otro a priori que sus propios a priori, que hay que determinar. Muchos están determinados, pero hay que seguir determinando, ¿no? Esos a priori son, lo sabemos, históricos. No hay ninguna otra posibilidad, no hay ningún otro a priori que no sea un a priori histórico. Uno podría decir desde Foucault, no hay a priori que no sea a priori histórico. Pero en realidad, puede ser también hasta más taxativo, y decir no hay a priori que no sean a priori históricos. Creo que no es solo Foucault, sino el desarrollo mismo de la ciencia el que permite decir
que no hay otra cosa que eso. Entonces, claro, el problema está en que nosotros hemos roto, eso sí se puede decir, inclusive con mucha taxatividad, siendo muy taxativo, nos hemos roto con una costumbre que todavía la educación física arrastra, que es la de los préstamos constantes, ¿no? Es decir, pedir todo el tiempo los conceptos prestados para fundamentarse, para explicarse, para, para tratar de pasar a la práctica ideas de la pedagogía, para en la antropología, para, digamos, la, nuestro modo, el modo mismo en que se va la historia en la educación física es un modo de historiador. Es un modo que, según las definiciones de Foucault en Nietzsche, la genealogía de la historia, es decir, sería hacer la historia desde un punto de vista sobrehistórico. Se va a la historia como si la historia tuviera la verdad. Y uno la fuera a descubrir ahí, en algún pliegue, a alguien se le dejó olvidada, o un investigador la pasó de largo y no se dio cuenta, y entonces, bueno, nosotros no vamos a dar cuenta. Cuando nosotros trabajamos, podríamos decir, descubrimos la diferencia entre gimnasia y gimnástica. Yo les puedo asegurar que cualquiera que lea las cosas que yo leí con un mínimo interés, descubre eso. Está en Mel la diferencia, 1986. La había visto Jürgen. No es que descubrimos nada. Lo que hicimos fue prestarle atención. ¿Y por qué? Y porque a nosotros nos interesa. Porque incumbe a nuestro objeto, porque incumbe a la construcción de nuestro objeto. Ahora bien, y esa interpretación que nosotros estamos basando, tanto en nuestros estudios sobre gimnasia como en la tesis de Octavio Minardo, que también va a estar obviamente presente en este seminario, es verdad. Otorga nuevos sentidos posibles a una gimnasia que hoy todos declaramos mala, fea, digamos, un poco banal, un poco liviana, un poco que no toca las cuestiones que tiene que tocar, porque los movimientos son de ida y vuelta, porque solamente les importa la fuerza o la resistencia, por lo que sea. No estamos contentos con la gimnasia que estamos haciendo. Está haciendo la educación. Hace muchos años que Mariano Giraldes dijo que la gimnasia en las escuelas no existe, y tiene razón. Pero no estamos contentos con que la gimnasia no exista en las escuelas. Pero mientras no nos preguntemos por qué no existe, mientras no nos preguntemos si hay otros sentidos posibles para pensar la gimnasia, que estos que nos vienen dados por la idea de que la gimnasia está en relación con la salud o con el entrenamiento, y además está decirlo, pero con la salud física, con la salud orgánica, con la salud médica, con la higiene. Bien, pero eso no lo inventamos nosotros. Eso viene dado por la historia. Y la historia sí podría haber tenido otro sentido. También lo dijo. La única verdad que tiene la historia es que podría haber sido diferente.
Y si podría haber sido diferente, todavía puede ser diferente. Vean ustedes cómo a las dimensiones, que quizás les parecen enormes, del objeto que yo estaba delineando, recién agregamos una de una profundidad histórica que tiene 30 siglos, porque no llega a Platón, llega a Homero. Y hay más. Ahora, esos son los únicos a priori que nosotros podemos encontrar. Aquellos que nos hicieron ser esto que somos y que no nos tiene contentos. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, la pregunta tiene que ser siempre esa. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Y porque no estamos contentos. Si estuviéramos contentos, haríamos otra cosa. No nos convence el cuerpo de la educación del cuerpo. No nos convence cómo se hacen las prácticas corporales. No nos, no nos gusta cómo nos juzga la sociedad como una índole menor. Pero además ahora me parece que con justicia, porque hemos trabajado un tiempo lo suficientemente largo y nos hemos demostrado a nosotros mismos que otra educación física es posible, que otra educación del cuerpo es posible. Ahora bien, lo hemos demostrado, digamos, según el primer nivel de aceptabilidad de una teoría que propone Lácatos. Lo hemos demostrado y creo que muy bien demostrado lógicamente. Pero hay un nivel y hay un momento en que una teoría debe encontrarse con los hechos. Eso, dice Lácatos, puede llevar un tiempo indefinido. Y está bien, no tenemos apuro. Pero hay que intentarlo. Y entonces, tratando de hacer la validación empírica, nosotros tenemos que pensar dónde podemos ir a validar empíricamente la teoría que nosotros estamos planteando. Y que fue hecha justamente a partir de romper con esos préstamos. No porque eso no se puede, no porque nosotros no hayamos utilizado los conceptos que provienen de otros campos, de otros autores, eh, porque es imposible no hacerlo. Nadie elabora una teoría de la nada y sin conceptos previos. La diferencia estuvo en que nosotros nos afanamos todo el tiempo, nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo usar esos conceptos para elaborar los propios, para elaborar los conceptos de modo que digan lo que tienen que decir en nuestro campo. Una ciencia propiamente dicha, según Althusser, por lo menos, pero voy a citar también a Canguilhem, se conforma cuando rompe con la ideología científica que ha estado ocupando el campo hasta el momento en que ella se constituye y que se demuestra falsa justamente en el momento en que ella se constituye.
Entonces, este es el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Tratar de constituir esa ciencia. Y también sabemos, por Althusser, que la ideología no es una cosa que se deja atrás. Él dice, la ideología convive con la ciencia como su otro. La elaboración de una teoría científica implica una lucha, habrá su partido con la ideología, que además está en nosotros también. Está operando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no fuimos formados en la educación corporal, no fuimos formados en la educación física. Pero si nosotros no encontramos modo de enseñar, digamos, otorgando validez al concepto de educación corporal, perdón, de esquema corporal, ¿por qué tendríamos que sostenerlo? Y si a nosotros nos parece que sobreimprimir la plantilla pedagógica y didáctica trae más problemas en nuestra práctica que beneficios, ¿por qué habríamos de sostenerlo? Si los experimentos mentales y algunos empíricos que hemos hecho nos permiten pensar que no hay modo de enseñar un contenido que no se sabe, y que es imposible agregarle a eso, digamos, adornos didácticos, estilos de enseñanza, estadios evolutivos, etc. Que las prácticas no han cambiado en absoluto. No han cambiado en absoluto, pese a la psicomotricidad, o más allá de la psicomotricidad, pese a la sociomotricidad, o más allá de la sociomotricidad. Las prácticas no han cambiado. Porque esas teorías no dicen en nuestro campo nada con lo cual se puede operar. Ese es el problema. Él dice palabras muy lindas. No dice nada. ¿Cuál se puede operar? Y ese trabajo, digamos, de transformar los conceptos de otros para elaborar los propios, ese es un trabajo que ya implica una experimentación mental. Cuando nosotros decimos, a partir de experimentos mentales y algunos empíricos, que hay que empezar la enseñanza de los deportes, de todos los deportes, de cualquier deporte, por aquella situación que sea más estable para comenzar esa enseñanza, y decimos que en el básquetbol nosotros lo hemos definido, pero que hay que definirla para cada deporte que queramos enseñar, no estamos diciendo cualquier cosa. Que la gente después quiera ponerse a pensar o no, ¿cuál sería la situación más estable del voleibol a partir de la cual empezar la enseñanza del voleibol? Ese es un problema de la gente. Pero nosotros no estamos diciendo cualquier cosa. No estamos diciendo, mire, si usted se choca los muebles es porque tiene mal el esquema corporal y si no se los choca es porque lo tiene bien. No estamos hablando de cosas que no se pueden medir, que no se pueden llevar a la práctica o con las que no se pueden operar. No estamos hablando de todo eso. ¿Qué sería? ¿Qué es una práctica pedagógica? ¿Qué es eso? Una práctica en la que se enseña. ¿Qué cosa? Que se enseña qué cosa. Y si no sabemos lo que se enseña, ¿cómo podemos decir que es pedagógica? ¿O por qué decimos que es pedagógica?
aquello que se enseñe, ¿es lo que hay que enseñar? ¿Estamos preparados para enseñar eso? ¿No estamos preparados para enseñar eso? Etcétera, etcétera, etcétera. En fin, y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque un programa de investigación científica es eso, ¿no? Es trabajo. Repito una frase de José que me gustó tanto, de José Edelstein. Los físicos hacemos teoría de manera sucia. Metemos las cosas en las computadoras y vamos viendo. O sea, los físicos pensamos. Y salvo que creamos que solo pueden pensar los físicos, porque somos gente re inteligente, digamos, nosotros también podemos pensar. Y pensamos, de hecho pensamos. Entonces, estamos en ese momento, en ese estado nuestro, por un lado, como grupo, y de la educación corporal por el otro. Miren, ninguna de las investigaciones que vamos a hacer avanzar este año es efectivamente nueva. Porque para retomar lo que podría ser lo más nuevo, lo que podría parecernos lo más nuevo, que es esta idea de el cuerpo, en esta cultura de la dopamina de la que estamos hablando. El otro día en un Zoom con Marinés decíamos, bueno, pero esto es como una forma y que hay que proseguirla, que hay que investigarla, pero no es más que lo que comienza eh, con el fitness. Y Marinés ha trabajado muchísimo con el fitness y ha publicado una cantidad de cosas muy interesantes respecto al fitness. Entonces, no es que estamos empezando exactamente, es que el mismo modo de nuestras investigaciones va todo el tiempo, podríamos decirlo así, corriendo el real hacia adelante. Siempre va a haber un real, siempre va a haber aquello que es imposible. Pero eso no significa, como decía Elías, que uno no puede ir haciendo que eso se corra, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, llevando los significantes humanos a lugares donde no había. Es decir, haciendo avanzar la investigación con palabras, si se quiere, más técnicas, más precisas, más, ¿no?, que abarquen más, o sea, que podamos seguir reduciendo, lógicamente, cada vez más sectores de lo que estamos estudiando, pero en absoluto yo diría que estamos este, comenzando una investigación. Más bien, estamos continuando una investigación hacia algunos caminos que nos pueden parecer más o menos laterales, pero que en realidad seguimos persiguiendo ese objeto. Ahora, ¿qué ocurre? Si en el siglo XIX, ¿cierto?, el cuerpo se resolvía en células, en la primera mitad del XX en cromosomas y genes, y luego en moléculas de ácido ribonucleico, y ahora empieza a resolverse de algún modo en su sistema nervioso, en sus enzimas, en sus
proteínas, lo que sea, digamos, pero lo que no está haciendo es abandonar el núcleo de sustancia básica a partir de la cual, y es en el ejemplo de Rosenberg y Kuttner, ¿no? Y que también lo retoma Heisenberg. O sea, bueno, para el siglo XIX, ¿no? La idea del átomo fue una idea tranquilizadora. Al menos los átomos existían. Era materia que existía. Inclusive, cuando el átomo se desintegró en partículas elementales, las partículas eran materia que existía. Eso es básicamente el problema de la consistencia, el problema del imaginar. En el campo del cuerpo se sigue, digamos, el mismo derrotero. Quizás no vaya a quedar una mínima neurona, pero eso existe. Porque para colmo, los físicos han demostrado que las partículas elementales en realidad no existen. No existen hasta que no son observadas. Si miccionamos el objeto, el cuerpo tampoco va a existir hasta ser observado. Pero esa es nuestra postura. La postura todavía reinante en la ciencia, y probablemente reine todavía tiempo más, no sé cuánto, y que genera todas estas olas de reacciones, digamos, hacia lo sagrado, hacia la credulidad más grande, hacia los coaches y hacia los gurúes y brujas y brujos y etcétera. Es justamente toda esta revolución que abre Planck, o más bien Einstein, principio del siglo pasado. Entonces, no es la primera vez que nosotros decimos que en los estudios del cuerpo se sostiene una biologización del cuerpo y del sujeto. Biologización, individualismo y un nihilismo, una especie de sinsentido. No va a ser la primera vez. Lo hemos trabajado con Nicolás un tiempo largo y hemos publicado un artículo que será la base del comienzo. ¿Saben? Lo hemos trabajado con Enzo en relación con el humanismo en el currículum, porque yo creo que está injustamente ignorada o menospreciada, por lo menos, la influencia del discurso pedagógico en la sociedad. El discurso pedagógico tiene una posibilidad de permear, porque, porque le llega a todos los chicos. Cuando le llega a todos los chicos, le llega a todos los padres. Y lamentablemente, el discurso pedagógico es pobrísimo. El discurso educativo hoy es pobrísimo. No solo es pobrísimo, le da la espalda, incluso el culo, a la ciencia, a todos los avances de la ciencia actual. A todos. Se guía por la psicología más rancia cuando hay psicoanálisis. Se guía por la física newtoniana o enseña la física newtoniana cuando hay cuántica y relativista desde hace más de un siglo. Y así. Todavía promueve filosofías del sujeto después del gran embate que felizmente tuvieron, aunque estaban un poco, ahora están nuevamente derrotados, me parece a mí, la filosofía del concepto, etcétera, ¿no? Etcétera. Del mismo modo, no vamos a comenzar ahora con el voleibol y el fútbol, que son
estos dos deportes nuevos que yo agradezco enormemente que lo podamos hacer, porque me pasé 30 años, 25, desde el 2000, tratando de que alguien dijera, ¿y si trabajamos en voleibol, en rugby, en fútbol, tomando estos principios lógicos? Pero la gente se resiste a eso. Dice, no, que no se puede, no se puede. No saben por qué no se puede, pero no se puede. No se puede. ¿Qué tiene que ver el básquetbol con el voleibol? El fútbol, no tiene que ver. No se puede. Lo he discutido 25 años. Entonces, que alguien se disponga, como es el caso de Mariano y de Mario, de los Santos, hacer el esfuerzo de pensar el deporte que enseña con las premisas que nosotros hemos podido elaborar y largamente, porque además está la tesis de Lucas Álvarez, hay muchísimo camino recorrido, que hemos podido elaborar en el básquetbol, va a ser un impulso muy grande y muy fuerte. Todavía no he empezado a reunirme tanto con Mariano en una reunión, pero me estoy reuniendo bastante frecuentemente con Mario y estoy aprendiendo de fútbol lo que no aprendí nunca en mi vida. Entonces me parece que eso ya, por lo menos a mí, me muestra que este modo de trabajo que hemos ideado este año puede verdaderamente ser fructífero, muy fructífero. Bueno, tampoco vamos a comenzar ahora con el juego. En algún momento se nos hizo patente que durante muchísimo tiempo, y no hace tanto, ¿no? Que durante muchísimo tiempo habíamos estudiado jugadores y no al juego. No voy a decir mucho más de esa investigación. Partiremos en la primera clase que nos toque de comentar y trabajar sobre un artículo que llamamos Juego y Realidad, precisamente porque realidad y juego de Winnicott trabaja más sobre el jugador que sobre el juego. Si el juego está impregnado primero de biologismo y luego de psicologismo durante casi 2 siglos. ¿Pero qué es estudiar el juego? Bueno, es seguir la misma lógica, no nos habíamos dado cuenta, pero seguir la misma lógica de decir, vamos a estudiar el básquetbol. Porque el trabajo que nosotros hicimos en su momento para la enseñanza del básquetbol fue estudiar el básquetbol. Prescindir de los jugadores, de la altura, de la resistencia, de la fuerza, de la capacidad de salto, de prescindir. Son fichas, son números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y está dando, lo que está haciendo Mario realmente es enorme. Está poniendo cierto ordenamiento en lo que de otra manera no se puede explicar. Quizás se haga, porque no vamos a ser nosotros los primeros que estudian el fútbol. Hay técnicos enormes, jugadores que tienen todo. Ahora, luego, ¿no? ¿Por qué eso no se puede hacer en la enseñanza? Todos los entrenadores dicen, tienen que jugar todo, tienen ganar, tienen ganar. En la enseñanza nunca llega. No sé si se puede hacer, no se hace. Y todos repetimos. Bueno, hay que hacer esto, no, tienen que jugar todos. Bueno, el discurso humanista cubre todo eso.
No, pero claro, tienen que jugar todos, pero ¿qué se le ocurre? Sí, pero no juegan todos. ¿Por qué no juegan todos? Esa es la pregunta que no nos hacemos. Cuando yo comencé con lo del básquetbol, preguntaba a los entrenadores cuál era el problema que tenían sus jugadores de categorías menores. No saben tomar decisiones, muy bien. Yo miraba las prácticas y nadie les enseñaba otra cosa que picar, lanzar y pasar en mini y pre-mini, y cuando entraban a preinfantiles, se llamaban en ese momento, los metían dentro de un sistema. O sea, ni acá ni acá tomaban nunca una decisión. Acá no había decisiones a tomar y acá estaban todas tomadas. No sé cómo iban a aprender. Ahora bien, esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, esa es la crítica negativa. La segunda parte, la crítica positiva, es ¿y cómo se puede hacer para idear una enseñanza donde los chicos tomen decisiones? Porque todos decimos que tienen que tomar decisiones. ¿Y por qué no enseñamos a hacer eso? Y porque no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque no lo estudiamos. Y las más de las veces no lo estudiamos porque pensamos que eso no se puede hacer. Nadie sabe por qué no se puede hacer, pero no se puede hacer. Entonces me parece que tenemos los modelos teóricos, tenemos desarrollos tecnológicos en todos los ámbitos. También en los tres ámbitos que parecen más abstractos como los que atañen al cuerpo. Porque, ¿dónde probar lógica y empíricamente la teoría de la educación corporal? Sin lugar a dudas, en las prácticas corporales, eso es un punto. Porque ese es el campo en el que nos movemos. Más allá de todo, somos educadores. Nos reconocemos educadores. No queremos dejar de ser educadores. No queremos ser filósofos. Yo no quiero ser filósofo, no quiero ser historiador, no quiero ser psicólogo. No me interesa en absoluto la antropología. Pero me interesa poder dar cuenta de lo que enseño y cómo lo enseño y para qué lo enseño y por qué lo enseño. Pero también entonces, como una teoría válida respecto del cuerpo. Porque ahí no se puede no discutir con las ideas de cuerpo y esas ideas vienen de la antropología, vienen de la filosofía, vienen de la historia, de la sociología, de la psicología, vienen de donde vienen. Pero si nosotros queremos dar cuenta de por qué enseñamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos y para qué lo enseñamos, también tenemos que dar cuenta de qué cuerpo, qué sujeto hacemos cuerpo y sujeto de nuestra enseñanza. ¿Y por qué? Bueno, por supuesto, en el tema de la gimnasia también tenemos camino recorrido y hace ya el año pasado retomamos ese camino, un camino que había estado, fíjense lo importante de los grupos, ¿no? Es un camino que yo tenía ahí, en una vía muerta, hacía mucho tiempo. A mí me parece que era, vos recordás esa vez que fuimos al Banco Provincia, en el 2000, debe haber sido 2011, 2012. Pedro tenía unos 10 años. Mariano dijo, lo que molesta es que la gimnasia siempre tiene que servir para algo. Y empezamos a pensarlo, yo había terminado recién mi tesis, yo estaba en eso, y en mi tesis ya había cosas respecto de la gimnasia, ya había encontrado esta diferencia entre gimnasia y gimnástica, y eso después, bueno, porque yo no lo pude continuar. Entonces el interés de Pablo y de Octavio en retomar esos temas,
en Uruguay es un tema que felizmente todavía tiene una gran pregnancia, una gran importancia. Fue fundamental para el trabajo que hicimos el año pasado y va a ser fundamental para el trabajo que hagamos este año, porque además es enorme el trabajo, porque hay toda una cuestión de vuelta sobre la historia para ver sentidos distintos posibles del cuerpo que hoy campea en el mundo de la gimnasia, pero hay también una perspectiva dificilísima de ver y cómo se hace gimnasia con esta nueva idea de cuerpo, con esta nueva idea de una gimnasia que nos sirva para el entrenamiento o para la salud orgánica, para una gimnasia que finalmente, porque a eso estamos más o menos arribando, por ejemplo, con Octavio, no separe el cuerpo de la mente. Cosa que fue posible, según nuestra investigación actual, a partir del siglo IV y a partir de que el cuerpo dejó de narrarse para ser puesto como objeto de estudio, como una distancia. No importa, eso lo vamos a desarrollar más cuando toque, ¿no? Entonces, bueno, yo pararía aquí porque no hay mucho más que se me ocurra que pueda decir por ahora. Me parece que yo estoy muy entusiasmado con este formato y espero que, bueno, que ustedes también, porque me parece que va a dar su fruto. Bueno, también dependerá de que lo hagamos dar fruto, ¿no? Por supuesto, siempre, sin esfuerzo no se puede lograr nada, pero bueno, si los esfuerzos dan fruto, entonces uno los hace con más ganas. Sí me gustaría, entonces, no cerrar aquí, sino escucharlos a ustedes, y debatir un poco, contestar las preguntas que por ahí se les están ocurriendo, en fin, eh, hacer un poco lo que hacemos siempre, que es, yo adrede siempre preparé las clases de este seminario, dejando, a veces no me daba, a veces me extendía demasiado, pero bueno, la idea era siempre esa, de dejar un buen tiempo para la discusión, para el debate, para las preguntas. Así que bueno, Abrimos el espacio. abrimos el espacio. Bueno, queda abierto. ¿Alguien quiere comenzar? Es buen momento de hacer el viejo chiste, por favor de a uno. Se me ocurre hace 35 años que digo ese chiste en este preciso momento, pero Lucía, sí, ¿qué vas a hablar? No, pensaba la importancia, me quedé con lo primero, la importancia del momento, de este momento más de, de experimento de la teoría. Me parece que es importante para el avance de la educación corporal. Eh, Como que casi lo pedía, de alguna manera, ¿no? Como que a gritos, de alguna manera, se requería. Entonces también, sí, yo la verdad tengo un gran entusiasmo por este año. Me parece que el trabajo además conjunto en relación a preparar las cosas de los distintos temas va a ser como se va a dar un lindo debate ahí.
nada, eso me quedaba como la idea fuerte del experimento. Me parece que eso Sí, para serles sincero, para ser honesto, a mí me hubiera gustado decir lo que dijo Einstein sobre el final no, al principio del artículo sobre el efecto fotoeléctrico, ¿no? Bueno, y acá les dejo mis reflexiones esperando que haya algunos que quieran demostrarlas. Y yo creo que yo hice eso muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, también lo hemos dicho, no es que nosotros nunca dijimos cómo se hace esto. El problema es que hacer esto implica dar un pasito para adelante a un camino que no se sabe si hay barros. Y estamos todos como muy, bueno, en parte del discurso pedagógico no es así, o sea, no al error, lo cual es un error tremendo, ¿no? Entonces, la, la gente hasta que no le hacen creer, porque en realidad seguridad no se puede tener. Ni siquiera cuando vos hiciste todo el plan de clase, como lo hacíamos como lo hacíamos en el cuarto año o en el quinto de la carrera, hacer todo el plan, todo bárbaro, tener la mínima seguridad de cómo va a salir eso. Pero, ¿no? Es decir, todos esos sustentos, esos soportes, dan seguridad, entonces uno dice, bueno, voy, hago esto, y que salga lo que yo quiera, yo no miro más, cierro los ojos y voy. Entonces, cuando uno les dice, no, bueno, pero lo que pasa es que Y no al error y no al generarle algún inconveniente a la luz, claro, a la luz. con lo cual le generan todos los Claro. inconvenientes, ¿no? Por supuesto. Todos, ¿eh? Sí, Absolutamente sí. todos. Sí, Ahora, curiosamente, por ejemplo, llegamos con Mario de los Santos a la misma, eh, sí, a la misma conclusión que ya Agustín había formulado hace ya un tiempo. Es imposible en ninguna de las prácticas corporales decir algo más allá del primero o segundo paso. Es imposible decir paso 1, 2, 3, 4, 5. Se pueden dar 2, 3 indicaciones generales. ¿Y cómo se sigue? Se sigue si sabes esa práctica. esa práctica. Se sigue si estudias esa práctica, se sigue si has reflexionado sobre esa práctica. No hay otra posibilidad. Por supuesto, si uno quiere ser consistente y quiere ser coherente en relación con lo que está diciendo y lo que está haciendo, ¿no? Porque si no hay esa exigencia de ser coherente entre lo que digo y lo que hago, bueno, se puede hacer cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa. Que es lo que ¿Y eso no nos marcaría como una especie de límite en el experimento en el campo social? ¿O algún condicionante? ¿En qué sentido decís? Claro, como que como no puedes dar más allá de 2, 3 indicaciones, me quedaba pensando que sería experimentar en el campo social y hasta dónde uno puede experimentar nuestras teorías en las prácticas que nos incumben. Y por eso digo, ¿no? Como que llevas a realizar 2 o 3 indicaciones y después ves, seguís realizando. Entonces, no sé si eso no sería también una especie de límite a veces en las experimentaciones. No sé, se me ocurre pensarlo acá. No sé si puede ser, mirá, las experimentaciones todas tienen límites. Sí, Es decir, a Eddington se le nublaba el cielo y Ya no podía demostrar nada porque ¿no? Tenía que ver con Sí, un sí, eclipse, etc. Todo tiene una limitación. Ahora, en relación justamente, lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es experimentar en el campo social? sí. ¿No? Porque si uno dice, bueno, yo soy un físico y entonces ideo un experimento en la rendija y después bombardeo con los electrones y pongo la pantalla atrás y listo, ya está. Cosa que tampoco es así.
No es que lo hiciste una vez y, ¿no? Lo vas a repetir un montón de veces. Pero bueno, ponele que sea eso, ¿no? Es decir, que uno pueda decir que hay un experimento casi crucial. Crucial no va a ser, pero casi crucial. Yo creo que la única posibilidad, además, de acuerdo con lo que hoy sabemos que es una teoría, o sea, si uno dice, mira, no hay un objeto del cual una teoría de cuenta, sino que una teoría crea ese objeto. Efectivamente, en el campo social, lo único que se puede hacer en términos de experimental es qué prácticas habilita esta teoría y qué prácticas habilita esta otra. O sea, yo lo he lanzado el desafío. ¿No? Bueno, intenten hacer clases con las premisas de la praxeología motriz. Y vean qué les da. Experimentar es eso. Y si ustedes logran hacer eso y le dan resultados consistentes y les parece que van para adelante y sigan a la praxeología motriz. Pero, por ejemplo, decir, ¿qué hago yo con el concepto de cultura corporal del movimiento? Eso es un concepto bárbaro. ¿Qué hago? Mañana, ¿qué hago? Pues mañana tengo que dar, ¿qué dan cada uno de ustedes? Mañana da bolero. Che, de acuerdo con la cultura corporal del movimiento, ¿cuáles son? No, pero las indicaciones tecnológicas, es decir, ¿no? Porque no nos olvidemos de lo que dijo ahí. Acá les dejo mis reflexiones para quien quiera pueda probarlas como verdaderas. O sea, lean esto, que esto, si ustedes quieren, se puede probar como verdadero. Yo estoy diciendo cosas acá que se pueden probar como verdaderas. Pero yo estoy diciendo que hay un esquema corporal, tengo que dar la posibilidad de que eso se demuestre como verdadero, cosa que no se dio. Muy bien, esa no se da otra. No hay otra posibilidad. Si uno piensa, por ejemplo, con qué teoría un buen analista analizaría una persona. Estoy hablando de psicoanálisis y no de... Alfredo está planteando una clínica sin determinantes. A mí me parece que está en lo correcto y me parece que nosotros también estamos planteando una práctica sin determinantes. Y si vos haces una práctica sin determinantes, es decir, sin un camino prefijado, porque Alfredo dice una cosa que también se cumple para nosotros. Nosotros no podemos perfilar, pese a que en educación solo se habla del perfil. No podemos perfilar. ¿Qué significa perfilar un alumno? Sentenciarlo. Eso significa. ¿No? Lucía tiene TDAH. Entonces, listo, ya está. Lucía no le da pelota a nadie, déjenla ahí. Sí, no, ya saben cómo es Lucía. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué es una clínica sin determinantes? Una clínica basada en la teoría. Es decir, vos no sabés la teoría. Entonces, no sé, uno podría decir que ese es el límite. Es decir, mira, si vos no sabes física y querés hacer física, y dices, va mal la cosa. No te va a dar, ¿no? Como querer ser médico sin saber medicina. Bueno, porque ¿qué es lo que determina un profesional? ¿No? El saber. Lo que hace hablar al cuerpo en la camilla del médico es el saber del médico, no la espontaneidad del cuerpo. El cuerpo se puede poner amarillo. Ahora, de ahí a determinar ictericia o hepatitis, sin médico eso no se puede.
Y a mí me parece que de todos modos pones el acento en un punto importante. O sea, la gente piensa que no tiene que saber nada. Que con lo que creen y lo que le parece y lo que le hace ruido o le deja de hacer ruido o lo que no le hace ruido, basta. Y no lo creen porque sea mala gente, lo creen porque se lo hicieron creer. Y porque en la práctica no le exigen otra cosa que eso. Cualquiera que esté dando clases hoy por hoy, yo a veces, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, porque ¿qué pasa con la inspectora? Si no va nunca la inspectora, ¿qué es lo que pasa con la inspectora? No va nunca. ¿Qué tanto miedo a una inspectora que es una especie de espectro? No sé, el fantasma del inspector. Yo estuve trabajando en una escuela privada que tenía un director general, típico de las escuelas inglesas. Y nosotros estuvimos ahí, bueno, entre el tiempo que estuve yo y el que estuvo Marcelo, ya han sido cerca de 10 años. 10 años escuchando la promesa del director general y los directores de los servicios intelectuales, digamos, de la escuela primaria, de que iban a ir a ver el campo de deporte. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es fundamental mirar el campo de deporte? Porque el cuerpo, porque el plato, 10 años haciendo la misma promesa, no una vez, 4 o 5 veces por año. No fue nunca. Entonces, me parece que muchas veces buscamos excusas. Y sí, hay cosas que, es así, que son así, pero porque la vida misma es limitada. O sea, sí, claro, es así, ¿no? Vamos vamos de viaje en auto a Misiones. Bueno, vamos a ver manejar, no. ¿Qué que yo le hago? Entonces no podés ir en auto a Misiones, porque es condición, saber manejar. Y ese es el punto, ¿no? Es decir, yo te puedo decir, hace esto, buscar la situación de mayor estabilidad, ¿bien? Trabajar estas cuestiones, hacer jugar, trabajar estas cuestiones, dice ahora. De ahí en adelante, cuando vos empezaste a poner la maquinaria en funcionamiento, la maquinaria teórica me refiero, esa maquinaria teórica, esa misma maquinaria teórica, consigue un sujeto que te impide avanzar. Claro, el sujeto de la educación física no, porque no es el sujeto José, Pedro, Juan, es el niño de 6 años, el niño de 8, el niño de 6 a 9. Pero son todos iguales y va para adelante, porque además ya sabes que en esto lo hace porque tiene 6, pero cuando tenga 7 va a hacer otra cosa. No las hace, ¿eh? Nadie hace en absoluto lo que dicen los estadios, pero no importa. Pero no importa, porque ni siquiera miramos lo que hacen. Lo dice Lacan con muchísima claridad en La ciencia y la verdad. Con eso disfrazan, esconden, tapan todo lo de original que puede ocurrir en la niñez, que ocurre en la niñez, en la infancia. Y eso pasa todo el tiempo. Pero bueno, uno puede elegir también ese camino. Si logra sentirse feliz, yo te le voy a decir. Nunca me sentí feliz así. Ricardo, no sé cómo se levanta la mano en el Zoom, la estoy buscando la manito y no la encuentro, así que interrumpo, perdón. Bueno, interrúmpanme, porque si no, no voy a hablar nunca. ¿Cómo se llama quien dijo el tema del experimento? ¿Cómo? Agustín, yo, Que Agustín. tiene pelo cortito. ¿Pablo? Agustín, no, No, Agustín. no, es una chica. Ah, ¿Una chica? Lucía. Lucía, sí. Acá también, sí, verdad. Sí, bueno, sí, a mí me pareció también interesante la cuestión del experimento. Y después, bueno, un poco escuchando, digamos, también hay otras cosas como que me tendría que ver yo cómo me ubico, digamos, dentro del programa.
que tiene que ver el tema de la educación, que a mí siempre es como que es un lugar que me resulta como complejo, digamos, dentro de esta cuestión de investigar las prácticas corporales y el cuerpo. Pero hay una cuestión ahí que yo sí disiento mucho, digamos, respecto a lo que decís, que yo creo que en términos como, que me parece que son cuestiones particulares en relación con o sea, las prácticas de enseñanza, en cuanto a cómo pensar el experimento en educación corporal. Y para mí la cuestión de lo institucional y el escenario, y más pensándolo, digamos, desde el presente a futuro, me parece que está sumamente, o sea, como que los dispositivos de control y de vigilancia se han incrementado y se ha abierto, digamos, la posibilidad de ese control, digamos, en relación con eso, digamos. Mi experiencia, por ejemplo, en la escuela de mi hija, que es una escuela, digamos, que es italiana, que en Córdoba, digamos, está muy controlado cómo son esas prácticas de enseñanza. Hay mucho control sobre las prácticas de los docentes en ese sentido. Y en el campo del fitness, ni hablar, digamos, directamente son prescripciones de manuales, que además de que depende de cuál es el gimnasio, hay cámaras de vigilancia, apps, todo tipo ¿no? de capacitaciones en las cuales están los pasos a seguir. Obviamente, digamos, en relación con, digamos, con este cuerpo que decimos que es un... En el caso de los gimnasios, o sea, la mayoría de las prácticas son gimnasias que entran en este espectro del espacio de lo comercial, que es que yo lo inscribo en la cultura del fitness, pero finalmente es gimnasia, ¿no? Orientada hacia un entrenamiento para la estética, un entrenamiento para la salud, y obviamente anclado en la salud orgánica. Entonces, a mí me parece como que ahí sí es importante, porque si queremos decimos, bueno, ¿qué sería experimentar en la educación corporal? Validar una teoría, observar conductas. ¿Qué sería esta cuestión? O sea, porque estaba la cuestión de la observación, estaba la cuestión de validar la teoría. A lo mejor, validar la teoría podría ser poner en práctica la teoría y ver si esta teoría funciona o no funciona en relación con una determinada práctica. Gimnasia, fútbol, vóley, lo que fuera. Pero ¿dónde se pone en práctica esa teoría? Va a ser en un marco institucional, organizacional, en un escenario, digamos, que puede ser educativo, entre paréntesis, que también hay la palabra educativo a mí o no, y social. A mí me parece que esa cuestión es como interesante a poder pensar, digamos, porque, o sea, en términos de decir, definir esto a priori de que no hay vigilancia, no hay control, para mí es un error, porque depende dónde eso puede suceder o no, depende de qué escenario estamos hablando, digamos, qué institución, qué organización, qué empresa. Las empresas de la cultura del fitness, donde se dan muchas prácticas de profes de educación física que se insertan ahí en el mercado, son sumamente controladas y vigiladas. Yo te pregunto una sola cosa, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo pensar la Ya está, experimentación no hay mucho en más ese... que se puede pensar, ya está. Nos van a controlar, nos van a impedir, nos van a... No, bueno, podés hacer la práctica en un club, si querés, a lo mejor un No se centro trata, no se vecinal, trata de, no se trata de digamos. hacer, no, pero a ver, no se trata de hacer la gimnasia donde no se puede. Lo que nosotros tenemos que tomar de lo que vos puedas traer de esos lugares, pero en ese punto la cuestión del control, pero yo no estoy negando, todos estamos controlados, pero cuando yo decía la cuestión del inspector o del director, estaba diciendo una cosa, eso no significaba que uno no estuviera controlado. Todo el tiempo estamos controlados. No hace falta que haya nadie supervisando algo para que estemos controlados. Ese es otro problema. Lo que yo estoy planteando es, si vos podés observar ahí que hay una serie de prácticas que justamente porque aparecen controladas de determinada manera, no dan para que aparezca verdaderamente un sujeto ahí, no dan para que se pueda pensar un cuerpo que no sea
el cuerpo extenso u orgánico, eso son insumos para que nosotros en nuestras prácticas que daremos acá, por ejemplo, no acá, tenemos un gimnasio, que daremos, las pensemos. Entonces, si en un lugar se observa y en otro lugar se experimenta, lo que pasa es que estás tomando una idea de experimento que yo no dije, digamos. El experimento no tiene por qué hacerse en la realidad. No tiene, o sea, uno no puede pedirle al profesor en un lugar donde está controlado, bueno, andá y hacer lo que sea, hacer lo que yo te digo igual, porque si no, te van a despedir. No, pero eso igual, pensando en lo que decía ella y lo que acabas de decir, María Inés, disculpa, María Inés, del control y toda esa cuestión. Digo, en mi casa, cuando llegaba a mi casa, y supuestamente no había nadie que me podía controlar, yo tenía esa idea de la teoría, que es esto que mencionaste hace un rato, de ir a buscar la historia a un lugar como si estuviera ahí, seguía siendo pensado de la misma manera. En los términos de Foucault, que vos sos pensado hasta que no rompes ese pensamiento que te piensa. Sí, a mí me parece que Digo, no necesitaba ser controlado por alguien en una escuela, en un club, al final, seguí operando del mismo modo en mi casa, en tanto y en cuanto tuviera esta idea de la teoría o de las prácticas, en el sentido de ir a buscarlas a un lugar donde están ahí inamovibles. No sé si soy... Sí, sí. Pero claro, por eso yo le decía a María Inés, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque si el otro es tan absolutamente poderoso sobre nosotros, si ya no es una relación de poder, es una relación de dominación, en la cual yo no puedo tener ningún acto insurreccional, digamos, para ubicarme yo en la estructura. Ahora bien, eso no significa que cuando vos vayas a dar clases al gimnasio, yo te lo decía el otro día, la chica que te está enseñando pilates ni siquiera puede criticar el pilates, vos sí. Ahora bien, insisto, porque claro, porque tenemos la idea de que el experimento es una cosa que se hace ahí, en un lugar, y que significa hacer los ejercicios que la teoría diría que hay que hacer. Y esta teoría no dice que hay que hacer ningún ejercicio, ¿no? Entonces, cosas que vos podés observar en un gimnasio, nosotros podemos usarla en nuestro gimnasio particular, dándonos clases entre nosotros y diciendo, ¿cómo evitamos esto? Después, en nuestra teoría, y eso es una dificultad del campo social, pero siempre se trata del campo social, porque si a Galileo lo encarcelaron. Gimnasio real, ¿no? Sería. Claro, como decir, bueno, no tiene que ser darse la realidad, si no esto no tiene valor, digamos, ¿no? Uno puede decir, claro, no tiene valor, porque ahí no te dejan. Pero eso no le quita valor. Más bien le quita valor a los que no te dejan, que a la teoría. No, sí, yo de ninguna manera quise plantear que estábamos dominados. Eso quiero, digamos, tal vez sí lo estemos, pero digamos, no fue ese el punto de partida, sino justamente fue como interpelar para poder decir, bueno, ¿cómo vamos a pensar esta cuestión de la experimentación? Obviamente que en mi caso yo lo llevé al espectro como digamos, de los espacios que conozco. O sea, por otro lado, como no los conozco a todos, está Lucía y después está quien intervino, digamos, como diciendo que en la casa seguía pensando igual, digamos. Mariano. Hola. Mariano, digamos. También esta cuestión, digamos,
de que, bueno, que hay una interiorización de esa norma o de esas teorías o esas creencias o lo que fuera, digamos. Yo entiendo también, o sea, en ese sentido, en mi caso, digamos, yo siento que en términos subjetivos que yo he producido como, o sea, esa como de separación de esas teorías que están como ahí naturalizadas en los espacios donde yo investigo. Puedo identificar, digamos, de esa separación. Pero por eso a mí me generaba como, no sabía que ustedes tenían el gimnasio, o sea, me generaba como esto, la inquietud de decir, bueno, ¿cómo vamos a pensar la cuestión del experimento? ¿Cómo vamos a pensar la cuestión de la observación? O sea, dentro de lo que es en el marco de este programa de investigación, y esto que digamos que es nuevo, porque digamos, finalmente esto es algo que vamos a poner en juego, lo vamos a poner en acción, digamos, y obviamente va a haber error, digamos, ¿no? Error en eso, digamos, que también el error es un insumo. Finalmente el error en la ciencia es un insumo, digamos, entonces, para poder seguir pensando. Eso era un poco la cuestión como que a mí me interesaba como plantear. No sabía, por eso lo que me decís ahora, Ricardo, que ustedes tienen un gimnasio donde estas observaciones pueden aportar, es un modo de poner eso en práctica, en cierta manera. Pero esto no es el experimento, esto es lo que hay que empezar a entender. No hay una separación, digamos, hacer la experiencia a partir de una teoría, o sea, que es lo que propiamente se llama experimentar, o sea, lo que la ciencia moderna o clásica ahora, digamos, yo le sigo llamando moderna, porque clásica me parece que es. Coiré lo hace así, a mí me parece que está bien. Clásica es más bien la ciencia griega, la ciencia aristotélica. Entonces, la ciencia moderna, la que nace en el 17, lo que con el giro radical que arma es que en lugar de hacer teoría a partir de la experiencia, hace experiencia a partir de la teoría. Se pone la teoría por detrás. Nosotros hacemos eso mismo. Pero además, con la vuelta que no hemos dado nosotros, sino ahora lo que yo llamo la física contemporánea, la física relativista y cuántica, de que ya no hay un modo de separar la teorización de la experimentación. O sea, se trabaja todo el tiempo, ¿no? Pensando y experimentando, aunque más no sea mentalmente, ¿no? Y los físicos van al CERN como nosotros vamos al supermercado. Van al CERN, miran, ven 4 cosas y vienen y siguen haciendo teoría, van al CERN, miran. O sea, no hay esa cosa de el experimento crucial en la que pensaba Popper, por ejemplo. Entonces, lo interesante que nosotros podemos plantearnos es ¿cómo hacemos la crítica de eso? Que la hacemos bastante fácilmente, porque bueno, son un mecanismo de poder, son criticables, ¿no? Pero por ejemplo, lo que aporta Mariano, que tendrías que escuchar, María Inés, es con cuánta complicidad de los profesores, es decir, con cuánta complicidad del sujeto, las prácticas de control han sido posibles. No estoy tratando de hacer la responsabilidad subjetiva de nadie porque no creo en la responsabilidad subjetiva. Bien, pero ¿con cuánta responsabilidad vuelvo entonces? Hecha esta aclaración, vuelvo a eso. ¿Con cuánta responsabilidad del sujeto? No responsabilidad, perdón, ¿con cuánta complicidad del sujeto? Lo sepa o no lo sepa, ¿no? No lo sepa. No tiene ninguna importancia. O sea, no nos interesa, como decimos muy bien en prácticas corporales y educación corporal, no nos interesa lo que los sujetos piensan de sí mismos o aquello que los condiciona sin ellos saber. Nos interesa lo que hacen y el modo en que lo hacen. Ustedes piensan que antes no éramos controlados, no de la misma manera, pero Foucault escribió Vigilar y Castigar, 30 y pico de años.
han cambiado los modos de la vigilancia, se han refinado, son mucho más eficaces. De acuerdo. De acuerdo. Pero lo cierto es que sin el peso de lo simbólico que significa, por ejemplo, la culpa de un preso, ¿cómo suponemos nosotros que 10 guardacárceles mantienen presos a 1000 reclusos? Que de hecho se ha demostrado que el día que quieren hacer un motín, un escándalo total y grande, queman todo, rompen todo. Esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Y a partir de ahí sí empezar a juzgar. Bueno, acá es muy difícil, o si se quiere imposible, trabajar de esta manera por todo eso que vos planteaste. Ahora, ¿y de qué manera podrían cambiar esas condiciones? ¿Qué se requeriría? Porque uno podría suponer, bueno, no sé, que en extremo, que la burguesía un día va a decir la verdad que no nos hemos dado cuenta que tienen razón y le vamos a entregar el poder porque no, ni si eso no va a pasar. No, dos cosas que me quedo pensando en cuanto a la cuestión de la experimentación, del experimento, de los objetos, y ahora esto que aparece de esta vigilancia. Porque un poco la cuestión aparecida también es qué objeto ha creado la educación corporal, digamos, si la investigación científica crea los objetos, ¿cuál es el que ha creado la educación corporal? ¿O cuáles ha creado? Porque la experimentación respecto de lo que hemos entendido por gimnasia, el año pasado ha creado o intenta crear otro objeto, hace otra práctica, crea otro objeto. No es la misma gimnasia que tenemos en la educación física, y entiendo que lo mismo iría sucediendo con el vóley, con el básquet, con el fútbol, etcétera, con el juego, etcétera. O sea que hay como diversos objetos a experimentar por ahí, si se quiere, en ese sentido. Ahora, ¿qué nos indicaría que esa experimentación va por los rieles que nosotros queremos? Puede ser errores, pero yo también sumaría preguntas. ¿Qué cosas nos está dando esta experimentación que no sabemos? ¿Qué sé yo? Hay una vieja idea que nosotros usábamos mucho, la famosa vigilancia epistemológica, digamos. Es decir, el mismo programa nos iría, o esa famosa heurística positiva nos iría indicando y no indicando en la negativa qué hacer y qué no hacer, digamos, en todos estos objetos. A mí se me ocurre pensar eso, si se quiere, como vigilancia, qué sé yo, pero de la misma disciplina nuestra, digamos, de nuestra misma teoría, de nuestro mismo programa. Eso, ¿no? En ese punto, yo iría por ahí, pensando esos experimentos y esas vigilancias o esas. No sé. La teoría misma te vigila de alguna manera. Claro. Sí, lo que pasa es que por un lado te vigila y en esa misma vigilancia va a enfrentar esta vigilancia. Porque el sujeto que nosotros planteamos tiene una ubicación respecto del otro. El otro puede ser enormemente controlado. Sí, eso puede ocurrir. Claro. ¿No? Ahora, bueno, mientras estemos hablando de relaciones de poder, porque ya, bueno, cuando se habla de relaciones de dominación, no sé, eso sería otra cuestión. Bueno, y en todo caso, una resistencia no menor es no hacer lo contrario, porque no se puede, supongamos, en determinado ámbito no se puede,
Pero sí llevar eso a un ámbito donde nosotros podamos experimentar cosas, Claro. ¿no? Vuelvo a insistir, cuando digo eso, soy consciente, doy una mala idea de lo que es el experimento. Parece que el experimento es hacer, y no es estrictamente eso. ¿No? Porque lo que nosotros vamos a experimentar en el terreno de la gimnasia no tiene que ver. Nosotros hemos elaborado un concepto del cuerpo que en absoluto es el cuerpo no solo de fitness, sino de ninguna de las gimnasias que se dan hoy. Y lo que nosotros tenemos que hacer avanzar Es ese. es ese concepto del cuerpo. Es mostrar que ese concepto de Entonces, cuerpo en ese punto, puede avanzar. claro, en ese punto nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, si ustedes quieren, póngale comillas, experimentalmente. ¿No? Pero hay otros puntos, este que señalaba Marina, en que todavía vamos a trabajar lógicamente. Y entonces vamos a poder mostrar ahí justamente por qué nosotros no aceptamos este cuerpo. Porque es un cuerpo hiperlimitado, porque es un cuerpo que solo es carne, digamos, finalmente solo es carne. Después uno le pone todos los atributos espirituales que quiere. El cuerpo, en todos estos años yo he escuchado que el cuerpo habla, piensa, siente. O sea, todo lo que antes se le adjudicaba al alma, ahora se le adjudica al cuerpo. ¿No? Nada de eso se puede comprobar. ¿No? Sí, lo que todo esto comprueba es que no hay ninguna conveniencia en separar mente y cuerpo, alma y cuerpo. No tiene ningún sentido hacerlo. Y sin embargo, es lo que se hace. Me quedé pensando esto que retomabas, de lo que había dicho Mariano, respecto de hasta dónde la complicidad del sujeto, y entendiendo que esa complicidad del sujeto no es una responsabilidad individual, y la colectiva. Y pensaba, digo, que es crucial que eso sea pensado por la educación, porque si vamos a pensar la educación del cuerpo, tenemos que pensar la posición que tienen, los lugares que le podemos dar al sujeto, porque me parece que hasta de eso se trata un poco, estoy hablando muy rápido, pero de la educación, ¿no? Como de sacar al sujeto del lugar en donde está en el lugar, pero digo, ¿no? Darle de alguna manera distintos lugares, la posibilidad de que aparezca en distintos lugares y desaparezca, ¿no? Entonces me parece que esta idea de con cuánta complicidad, o bueno, no sé cómo se puede elaborar, está bueno pensarlo, sobre todo por el ámbito en el que estamos, o del lugar que pretendemos pensar al sujeto, que es desde la educación, si no, no tendría sentido el sujeto, sino es, bueno, nuestro sujeto es este marco. Entonces, no, Sí, porque, mira, ¿qué es liberarse? Porque estamos planteando eso ahora. Sí. Ser controlado, ser vigilado, ser esto. ¿Qué es liberarse? Lo habitual, lo que uno lee todo el tiempo y lo que creo que está en el fitness, en el wellness, en el coso, es la negación del otro. Hace muchísimo tiempo que Lacan escribió, si no me equivoco, en mi enseñanza, que lo que se logra con un yo fuerte es un buen empleado. Es un poco lo que decía María, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos lo que puede investigar María Inés, porque está en ese lugar, entonces, ¿qué sería experimentar ahí? ¿No? Está en ese lugar, porque
estar mirando, porque puede, y porque ella puede cuestionar esa práctica y no la chica que le enseña Pilates, que no la cuestiona en absoluto, está chocha como yo soy Pilates para todo el mundo, digamos, ¿no? Y con la camiseta yo soy Pilates, no tiene ningún problema. Bueno, pero lo que ella puede plantearse justamente ahí, ¿no es cierto? Es que por la vía del individualismo, del yo fuerte y de la negación del otro, lo único que se consigue son buenos empleos, ¿no? En cambio, cuando nosotros decimos la, la posibilidad insurreccional de ubicarse en la estructura, el sujeto ubicarse en la estructura, cosa que demostramos todo el tiempo, por ejemplo, en las prácticas deportivas, en la práctica de la gimnasia. Es decir, la única posibilidad de jugar al fútbol de 5 es hacer lo que tiene que hacer el 5 en el fútbol. Y si lo mismo pasa si uno elastiza esas mínimas distancias, que nosotros hablamos de las mínimas distancias, las elastiza a las configuraciones eliasianas, bueno, lo mismo pasa. ¿Cómo hace un sujeto para insurreccionarse y ubicarse en el fútbol? Y eso, lejos de negar al otro, implica articular la propia falta con la falta del otro. Y esto es lo que no se ve cuando hablamos, y esto, disculpame, Mariana, es lo que yo había entendido al principio, eso es lo que no se ve, que el otro tenga fallas. El otro no es un sistema sin fallas. La especie de Dios, ¿no es cierto? Decía, todo lo ve, está a todos lados, ¿no? Con cámaras, con esto, con lo que sea. Y entonces no hay esa posibilidad, pero la separación no es otra, no es la negación del otro. Esto es lo que dice la carne. No es la negación del otro. Es la articulación de la propia falta en la falta del otro, que eso es otra cuestión. Es la posibilidad de plantearse el propio deseo en el deseo del otro. Es eso. A partir de ahí, me parece que nosotros sí tenemos posibilidades también de que eso que plantea María Inés se convierta también en algo experimental, si se quiere. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a ver qué hay. Es decir, si tengo una teoría y voy a ver si se prueba o se disprueba, y eso es una experimentación. Y cuando todavía nos tengamos que mantener el espacio de la aceptabilidad lógica, nos mantendríamos ahí, porque bueno, ¿no? Es decir, otra vez, hasta que no veamos el eclipse sin nubes, no vamos a poder demostrar esto, y bueno, y será así. Este, bueno, son las 9 ya, yo no quiero en general que nos extendamos, porque bueno, todos tienen familia, y sí, quisiera decirles que voy a ser abuelo antes de irnos. Así que estoy muy contento por eso. Pero yo les agradezco muchísimo este debate y espero que sigamos, porque la idea es también esa, ¿no? Es decir, es presentar cosas, ir debatiéndolas y cada uno que presente, yo en este caso, pero Agustín y Lucía la próxima semana, y bueno, así sucesivamente, deberíamos tomar cuenta de los debates que generan que nosotros estamos planteando, y bueno, y ver si eso tiene una respuesta en el marco de la teoría, si eso se ya la teoría, si hay que acomodar la estructura o no, o todavía en ese punto estamos sólidos como para... porque el trabajo teórico experimental, llámalo como quieran, es siempre teórico el trabajo, siempre teórico. Es este, ¿no? Es decir, es contrastar permanentemente con los hechos, trabajar sobre la teoría en ese sentido, trabajar los hechos desde la teoría,
¿Por qué? Porque los hechos no están antes. Los hechos son provocados por la misma teoría, pero hay que ver qué hechos provocan. Este es el tema. Cuando yo decía, me parece que la única posibilidad de experimentar en el campo social es ver qué prácticas habilitan, ¿no? Bueno, Marina nos acaba de dar un rápido pantallazo, pero muy completo, de a dónde lleva el fitness. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el fitness necesita control? ¿Qué necesita controlar tanto? ¿Qué le pasa a los dueños de los gimnasios que necesitan controlar tanto? ¿Y quién es controlable? La pregunta es, Husserl, al frente de su cátedra de teología, la primera mitad del siglo, ¿quién está controlado? Tiene que llevar la bandera del alma. ¿Quién controla más Almacén? Está controlado por lo que decía Agustín, por la vigilancia epistemológica, está controlado por lo que en determinado momento se puede o no decir en un campo, está controlado, no es que no esté controlado. Pero no es lo mismo que vaya, ni siquiera José de P a dar una charla al Museo de Física, si al lado está la cena. Se lo merece. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que también hay que empezar a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que permite? De repente parece ser que el saber permite algún acto insurreccional, digamos. Y de algo estamos casi seguros. Si no hay saber, no va a haber insurrección. Eso prácticamente puede ser una acción. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. La clase va a estar a cargo, bueno, yo voy a estar como director del programa, pero va a estar a cargo de Agustín y de Lucía. Y vamos a trabajar una primera aproximación a lo que hoy sabemos, tenemos, podemos decir de la enseñanza en el marco de la educación corporal, ¿no? Por supuesto. Siempre vamos a hablar de un tema en el marco de la educación corporal. Así que declaro inaugurado este tercer año de otro cuerpo y nos vemos el miércoles que viene.